Se cuenta la historia de una iglesia que colocó en la entrada de su edificio un letrero que decía: "Nosotros predicamos a Cristo crucificado". Con el paso del tiempo, llegaron a pensar que este asunto de la crucifixión nos recordaba una escena muy cruel y sangrienta, por lo que no deberían darle énfasis y lugar en su letrero principal, así que eliminaron la palabra crucificado, quedando la frase: "Nosotros predicamos a Cristo". Posteriormente, los dirigentes de esa iglesia pensaron: pues sí predicamos a Cristo, pero también predicamos de otros temas, hacemos eventos para matrimonios, cafés, conferencias para mujeres y otras actividades en donde no necesariamente hablamos de Cristo, por lo que decidieron quitarle al letrero la palabra Cristo, acortando la frase a "nosotros predicamos". Más adelante dijeron: eso de predicamos como que suena muy religioso y perderemos adeptos y simpatía de mucha gente, pues lo que buscamos es ser una iglesia abierta a todo tipo de gente, que no se espante con terminología religiosa. Además, nuestras enseñanzas, más que predicaciones, son conferencias de gran impacto, con una gran carga motivacional. Entonces, después de este análisis, decidieron acortar aún más el letrero, quedando solo la palabra nosotros. Y tristemente esa iglesia terminó siendo una iglesia antropocéntrica, centrada en el hombre y no en Dios. ¿Sabe? Ese es el gran peligro que corremos cuando sacamos a Cristo de la ecuación y le quitamos la preeminencia y centralidad en nuestra teología. Pablo advierte a los colosenses de estos peligros en su carta. Recordemos que los falsos maestros promovían un sincretismo, es decir, una mezcla de varias ideologías, filosofías y rituales provenientes del paganismo. Y estaban tratando de convencer a los colosenses de que necesitaban algo más aparte de Cristo para experimentar una vida más plena y más profunda. Acompáñame a descubrir cómo es que Pablo trata con estas presiones y amenazas que enfrentaba esta iglesia. Bienvenido a nuestra serie titulada Por Él y para Él, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Comenzamos. La semana pasada terminamos el capítulo 1, en donde Pablo describe en forma colosal y única la preeminencia y superioridad de Cristo en todo. Y en la última parte del capítulo, Pablo nos muestra la perspectiva de su ministerio y cómo realizaba su trabajo por la iglesia, lo cual era muy importante, ya que los colosenses tenían que comparar la forma de ministerio de Pablo con la de los falsos maestros, cuya filosofía era muy atrayente, pero era un gran peligro porque quitaba a Cristo del centro de la predicación. Hoy daremos inicio al capítulo 2, en el que Pablo abre su corazón y le da a conocer a esta iglesia su genuina preocupación por ellos y el deseo de que confíen plenamente en el Evangelio, que no se dejen engañar por falsas enseñanzas y que echen raíces en Cristo. El título de este primer mensaje del capítulo 2 es Una vida centrada en Cristo. Viendo el cuadro completo del capítulo 2 de Colosenses, Pablo hace una gran afirmación, y esta es: la salvación proviene de Cristo y de nadie más. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de modo que si los creyentes tienen su confianza en Cristo, tendrán toda la plenitud de la salvación y estarán completos en Él. Por lo tanto, si están completos en Cristo, ningún ritual, ninguna festividad religiosa, ninguna visión mística, ninguna disciplina autoimpuesta, nada los hace más espirituales o cristianos más completos. Nada nos puede dar mayor libertad del pecado o darnos una mejor esperanza que Cristo. Vayamos al texto de hoy. La porción que estudiaremos es Colosenses capítulo 2, de los versos 1 al 10. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Pablo les hace saber la intensidad de su preocupación por ellos, el grado de angustia que sufre por estos creyentes que, ojo,
no conocía personalmente, pero estaban en su corazón. Recordemos que Pablo nunca estuvo en Colosas. Esta ciudad no fue una parada en sus viajes misioneros. Fue Epafras quien escuchó la predicación de Pablo en Éfeso y llevó el mensaje del Evangelio a esa región de Asia Menor, particularmente a Colosas y a la Odisea. Este sentir de angustia y preocupación por los creyentes que tenía Pablo está relacionado con lo que explicó al final del capítulo 1, si usted lo recuerda, en donde menciona el sufrimiento como parte del ministerio. Pablo abre aún más su corazón y expresa el deseo que tiene para con estos creyentes en los versículos 2 y 3 que dicen: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Estas palabras son un llamado a no desanimarse en su fe y esperanza, pero también son un llamado a la unidad. Y qué interesante, porque aunque no había división en esta iglesia, puesto que eran una iglesia muy unida, sí estaban en riesgo por la influencia de falsos maestros que estaban tratando de venderles un evangelio distinto, ya que si estas falsas enseñanzas lograban permear, seguramente provocarían una polarización de ideas y la división en consecuencia. Es por eso que la intención de Pablo es muy seria, como la de un padre a un hijo, y esta frase: quiero que estén bien unidos y con fuertes lazos de amor, es como decirles: cierren filas, que nadie les divida. Estos falsos maestros enseñaban que había un conocimiento especial, un conocimiento que solo podían adquirir algunos. Y en el momento en que los creyentes abrazaran esta mentira, habría una brecha, una división entre los cristianos de élite con más conocimiento y entre los que no tenían ese conocimiento. Y entraría un orgullo espiritual y los cristianos de élite mirarían a los demás por debajo del hombro. Es por eso que Pablo apela a la unidad y a los lazos de amor para prevenir esta situación. Ahora, Pablo les da la clave: el Evangelio, el entendimiento del Evangelio. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En otras palabras, si ustedes están convencidos en unidad y amor de que no necesitan nada más que Cristo, que no hay ninguna verdad para la salvación fuera de Cristo, que no hay un conocimiento oculto, podrán hacer frente a estas amenazas filosóficas de los falsos maestros. ¿Sabe? Entre más conozcamos la verdad, más sólidos estaremos para identificar y desechar la mentira. Es como el ejecutivo de un banco que es entrenado para identificar los billetes falsos. Tiene que conocer a la perfección los billetes verdaderos, sus marcas de seguridad e incluso su textura. El conocimiento de Cristo y el entendimiento del Evangelio nos mantendrán unidos y fuertes ante las amenazas de nuestro tiempo que se levantan en contra de Dios, como el pensamiento posmoderno, que engloba todas las ideologías que están en boga. En la filosofía antigua, entre más vieja era la filosofía, más valiosa era. Ahora sucede lo contrario. La gente va en pos de novedades. Estas filosofías del mundo grecorromano no solo eran modelos de pensamiento que ayudaban a desarrollar la lógica y la argumentación, lo cual no está mal. El problema era que además de esto incluían rituales y experiencias místicas y esotéricas. Y ahí el peligro. ¿Qué otra característica tenían los falsos maestros? La astucia y sutileza de sus argumentos. Veámoslo en el versículo 4. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Las doctrinas falsas son seductoras por naturaleza, y quien no está arraigado en Cristo y en el entendimiento del Evangelio puede ser confundido. Como decimos comúnmente, le pueden mover el tapete. Pablo les advierte pese a que son una iglesia que se ha comportado a la altura. Pablo, aunque no les conoce, por lo que ha escuchado de ellos, está alegre por la manera en la que se conducen. Les dice:
viven como deben hacerlo y su fe en Cristo se mantiene firme. ¡Qué tremendo elogio! Y aquí la pregunta para reflexionar es, ¿podrían decir esto de nosotros? Pese a la buena conducta de estos creyentes, Pablo ve el riesgo y no les exime de advertirles que no se dejen engañar. En los versículos siguientes, Pablo les da ciertas pautas, imperativos o mandatos para continuar firmes en su fe en Cristo. Pablo quiere hacer ver a estos creyentes las implicaciones prácticas de haber abrazado la fe cristiana. Un comentarista dijo, las creencias que no impactan nuestra conducta son inútiles. Ahora, estos imperativos o deberes cristianos vienen como resultado de lo que Dios hizo por nosotros. No puede ser al revés. En otras palabras, nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados y bendecidos por Él. Obedecemos a Dios por cuanto ya fuimos aceptados y bendecidos por Él. Como ya lo hemos comentado a lo largo de esta serie, si invertimos este orden, cambiamos el evangelio. Cambiamos el cristianismo por el moralismo, el cual es el hecho de ser aceptados por Dios con base en nuestro desempeño, lo cual es un error. Veamos las exhortaciones que Pablo hace a los colosenses en los siguientes versos. Versículo 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Lo primero que Pablo les indica es seguir los pasos de Cristo, pero llama la atención la forma de hacerlo. Dice el texto que debían seguir las huellas del Maestro de la manera que le recibieron como Señor. Y aquí la pregunta que surge es, ¿cómo fue el momento en el que recibiste por la gracia de Dios a Cristo como Señor? No hablo de la experiencia, sino de la profundidad de tu convicción. Pues con esa misma convicción, sigue adelante, sigue los pasos de Cristo. En otras palabras, no bajes el ritmo, no bajes la guardia, no pierdas la intensidad de tu relación con Dios. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis en cuanto a la categoría de Señor que Pablo menciona acerca de Cristo. Muchas personas no tienen problema con asumir a Jesús como Salvador, pero hacerlo Señor de sus vidas sí que les resulta complicado. ¿Sabe? No se puede omitir una de las dos. Si Cristo es tu Salvador, debe ser tu Señor. En el libro de los Hechos hay solo 2 referencias de Cristo como Salvador y 105 como Señor. Esto quiere decir que el énfasis de la iglesia primitiva es que Jesucristo es Señor. Ahora bien, después de cerrar el paréntesis, la Escritura nos dice que debemos seguir los pasos de Cristo, sus huellas, sus pisadas, por una sencilla razón. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Él vino a mostrarnos los estándares que debemos seguir, tales como ama a tus enemigos, si te piden ir 1 milla ve 2, si alguien odia a su hermano ya es culpable de homicidio, si alguien ya codició a una persona que no es su esposa o esposo, ya adulteró. Pablo estaba interesado que estos creyentes no se movieran ni 1 milímetro del ejemplo de Cristo. Esto quiere decir que debemos hacer de Cristo la atmósfera en la que nosotros vivimos nuestras vidas. Es vivir en dependencia de Él, en consonancia con Él, para la gloria de Él, siguiendo los pasos de Él. Dice 1 de Juan 2:6 lo siguiente: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Continuando con el texto bíblico, el versículo 7 nos dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Se da cuenta de la magnitud de las palabras de Pablo? Esto es más que una exhortación, es un fuerte llamado a echar raíces en Cristo, pero no de una manera simple o superficial, sino profunda. Y también es un fuerte llamado a edificar nuestra vida en Él, pero no de una manera parcial, sino total. Ahora, la buena noticia es que Dios no nos ha dejado a la deriva después de nuestra conversión. Él hizo una obra para traernos de muerte a vida y sigue obrando para edificarnos y hacernos perseverar. Dios no abandona la obra de sus manos. Él completará en nosotros la obra de gracia que inició por gracia. Esto es un gran estímulo para nosotros como creyentes.
En Filipenses 1:6 leemos: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pero esto no nos exime de nuestra responsabilidad personal. En 1 Corintios 3:10 leemos también: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. El resultado de arraigarnos profundamente en Él y edificar totalmente nuestra vida en Él, lo leemos al final del verso 7 que dice: entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Una fe fortalecida en la verdad y un corazón que rebosa de gratitud. La gratitud es una manifestación natural de una persona firme en la fe. Si tú eres creyente, tienes 1,000 razones para dar gracias. David Garland, doctor del Seminario Bautista del Sur en los Estados Unidos, dice: así como unas lustrosas hojas verdes son señal de salud en una planta, una acción de gracias es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho ya no son presa fácil de la ansiedad y la duda. No tienen la necesidad de buscar satisfacción en otro lugar y no pueden ser atraídos por falsas promesas o sacudidos por fanáticos detractores. Preguntémonos: ¿cómo está nuestra gratitud hacia Dios? Versículo 8 de Colosenses 2. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La palabra atrape o engañe con la que se traduce este texto, en el griego original se refiere a capturar, secuestrar o tomar algo como botín. ¿Sabe? Los falsos maestros son así como Pablo los describe, son depredadores. Intencionalmente buscarán llevarte tras de ellos y lo harán por medio de filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, tal como dice la Escritura. En los días de Pablo se usaba la palabra filosofía para describir cualquier sistema de pensamiento que enseñara a los humanos cómo vivir en este mundo, incluyendo en sus prácticas los rituales y el esoterismo. En este sentido, tener una filosofía de vida es equivalente a una cosmovisión, es decir, una perspectiva de la vida. Entonces, esto significa que cualquiera que nos presente una cosmovisión, es decir, una manera de vivir la vida contraria a la mente de Cristo revelada en su palabra, está incluida en este concepto de filosofías huecas. Eso incluye al life coach de tu deportista favorito, o al activista, motivador o influencer de moda. No importa que haga llorar a miles de personas en sus conferencias o que tenga más de 5 millones de seguidores en Instagram. Aquel que te enseña cómo educar a tus hijos o cómo debes llevar tu matrimonio fuera de la verdad bíblica cae en la categoría de maestro de filosofías huecas. ¿Cuál es el origen de estas filosofías huecas de acuerdo con el verso 8? El pensamiento humano. Es decir, teorías de hombres falibles, rudimentos de este mundo. Estas filosofías huecas, aunque sean muy atrayentes, no son más que meras opiniones humanas y establecer nuestra cosmovisión en ello es un tremendo error. La misma Biblia enseña que no hay nada más engañoso y perverso que el corazón del hombre. Esto está en Jeremías 17:9. También dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en Romanos 3:4. La pregunta es: ¿pondrás a un lado la verdad bíblica por sandeces humanas? El pastor John MacArthur dice lo siguiente: abandonar la verdad bíblica por una filosofía hueca es como regresar del doctorado al preescolar. Ahora bien, en cuanto al origen de estas filosofías huecas y disparates elocuentes, hay otro origen, además del humano. Hay otra dimensión de estas filosofías: los poderes espirituales. ¿Sabe? Por muy exagerado que se escuche, detrás de todas estas filosofías existe una influencia demoníaca para apartar a los hombres de Cristo y de su palabra.
Y esto que le menciono tiene sentido, y ya lo verá más adelante en el texto bíblico, ya que estos falsos maestros tenían una fascinación con los ángeles como seres de luz, quitando con esto toda preeminencia y superioridad a nuestro Señor Jesucristo. No por nada Pablo tenía una gran preocupación por estas amenazas tan sutiles, tal como lo leemos en 2 de Corintios 11, 2 y 3. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y más adelante, en los versos 13 al 15 de este mismo capítulo, expresa lo siguiente. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. En los últimos versículos de nuestro estudio de hoy, Pablo deja en claro a los colosenses que no necesitan nada más que a Cristo. Versículos 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, en Él estamos completos. En otras palabras, no necesitamos nada más que a Cristo, mi hermano. ¿Sabes? No necesitas complementar tu vida espiritual con nada más. Además, Cristo es superior a todo. Es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, comenta Pablo. Quiero concluir dándole una guía práctica basada en los versos que estudiamos para tener una vida centrada en Cristo. Primero, sigue los pasos de Cristo. Segundo, arráigate profundamente en Él. Tercero, edifica toda tu vida en Él. Y cuarto, ten cuidado con las filosofías huecas. Y recuerda siempre que Cristo es Dios, puesto que en Él habita toda la plenitud de la deidad y no necesitamos a nadie más que a Él para estar completos. Acompáñame a orar. Dios nuestro, es una bendición y un privilegio estudiar tu palabra viva y eficaz y conocer tu voluntad por medio de ella. Te agradecemos por este maravilloso tiempo y por todo lo aprendido. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas cristocéntricas, que entendamos que en Él estamos completos, por lo que no necesitamos nada más. Líbranos de los peligros y amenazas de nuestra fe. Queremos seguir tus pisadas, queremos echar raíces profundas en ti, Cristo, queremos ser edificados totalmente en ti. Queremos estar alerta de las filosofías huecas y los disparates elocuentes de nuestro tiempo y siempre vivir firmes en nuestra fe y con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un verdadero gusto compartir este mensaje con ustedes a través del video. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.